nosotros sin titubear podamos dar razón de nuestra fe a todo aquel que nos demande. Creo que ese es el propósito por el cual nosotros estudiamos la carta a los Corintios. Esta noche aprovecho la oportunidad de saludar a cada uno de vosotros. Mercedes, Sonia Narváez, que vuelve a conectarse. Buenas noches, Sonia, gracias por estar con nosotros. Lo mismo también el hermano Luchito Moreno, la hermana Alicia, la hermana Elvia Regalado, hermana Betty, que la gracia del Señor te acompañe, Esteban, Emily, Mercedes Rivera, Irene, Rocío, Andrés, Josi Párraga, Eugenia, Lidia también está por ahí, Rosa, hermana Charito, y Norma y esposo. Así que llegó el momento de estudiar, hermanos, la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros para tener una palabra de oración. Vamos a inclinar el rostro. Nuestro Padre Celestial, abrimos en este momento el texto sagrado, tu palabra. Para ello te pedimos la unción de tu Espíritu, que Él sea nuestro guía y que en este nuevo estudio podamos sentir tu presencia guiándonos a una clara luz de la palabra. Ilumina nuestros corazones, que podamos ser sensibles a la voz de tu Espíritu. Que bendigas a todos los que están presentes esta noche. Que realmente sea una gran bendición para nuestras vidas el poder recibir tu palabra, el maná del cielo. Quédate con nosotros hoy y siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Entonces, abramos pues nuestras Biblias, por favor. Abramos nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 3. Primera de Corintios, el capítulo 3. Desde el verso 16 hasta el 23. Esos son los textos que vamos a estudiar esta noche. Le doy lectura. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno se cree sabio según este mundo, hágase ignorante para llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en su propia astucia. Y otra vez el Señor conoce que los pensamientos de los sabios son vanos. Así ninguno se jacte de los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, Apolos o Cefas, sea el mundo, la vida o la muerte, sea lo presente o lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Palabras maravillosas del apóstol Pablo, pero como decía, a veces difíciles de entender, comprender, como el texto de ayer. Algunos pudieron notar que ciertos pasajes que topamos ayer estaban medio confusos. Hasta la noche algunas personas me escribieron queriendo entender el pasaje bíblico. Les sugerí que puedan leer otras versiones para poder comprender el texto, aunque parece difícil. Sin embargo, ayudándose o apoyándose con otras versiones, el texto se hace entendible, ¿no? Hoy vamos a hablar de algunas cosas que están dentro de allí. Por ejemplo, Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿No? Él les hace una pregunta. ¿No sabéis que vosotros, dice, sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? También hay muchas personas con esta expresión paulina comienzan a desviarse del Evangelio y a poder concentrarse en nosotros, ¿no? Es decir, dejan de mirar a Jesús para poder centrarse en el nosotros y piensan que aquí han encontrado un respaldo para su doctrina, ¿no? Porque Pablo está diciendo que somos templo de Dios y que el Espíritu habita en nosotros. Entonces llegan a la conclusión, si somos templo de Dios, es decir, morada de Dios, y que el Espíritu habita en nosotros, ya no necesitamos del Evangelio, no necesitamos de la obra de Jesús. Eso es un evento histórico, es un evento pasado,
Por lo tanto, no es tan prominente para nuestras vidas, porque tenemos ya a Dios que habita en nuestro corazón y ahora somos templo. Debemos mirarnos a nosotros porque Dios está en nuestros corazones. Entonces, en estos pasajes la gente encuentra un bache para desviarse del evangelio, un pretexto para desviarse de la verdad del evangelio. Pero estamos seguros que Pablo no quiere decir tal cosa como se la interpreta. Otra vez necesitamos la guía paulina, el poder entender lo que Pablo ya ha venido diciendo. No hay que dejar lo que Pablo dijo anteriormente, porque esta palabra nueva que él añade, de que somos templo del Espíritu, está en el contexto de lo que Pablo decía anteriormente. Ahora voy a explicarles cómo algunas personas interpretan este pasaje bíblico, ¿no? Y no estoy ajeno a lo que le decía, ¿no? Vamos a ver, aquí voy a compartir pantalla con vosotros. Vamos a resolver esta temática con la ayuda de Dios, que Dios nos dé su sabiduría para comprender el pasaje que vamos a estudiar ahora. Muy bien, el tema es vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Ese es el tema, así que no es el tema del templo, pero dentro del pasaje, por supuesto, está este aparente bache sobre el templo que necesitamos nosotros descifrar. Pero nosotros nos vamos a concentrar en el título de ahí, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Esto es un pasaje que está en el verso 23. Muy bien. Lo sorprendente, estuve viendo qué dicen otros acerca de esa palabra de que somos el templo de Dios. Fíjese lo que dice este comentario. Llegado al fondo del corazón del hombre y allí ha hecho su morada. O sea, pero a Dios, aunque no se le ve con los ojos de nuestra cara, se le puede reconocer en su acción, en nuestras almas. Y para ellos hemos de tener conciencia plena de que Él se halla en nuestro interior. Y es ahí donde debemos de tratar de encontrarle, hallar a Dios dentro de nuestro ser, aún siendo una realidad que Él se encuentra ahí y que de esta realidad gozan todas las almas de las personas que viven en gracia de Dios. No siempre y por todo se tiene conciencia de esta maravillosa realidad. San Agustín se lamentaba de no haber encontrado al Señor dentro de sí y escribía: tarde te hallé, estaba dentro de mí y yo te buscaba fuera. La frase escribe: el cristiano vive pero no es consciente de lo que lleva en él. Es un adormecido que deja adormitar en su corazón las energías del espíritu. El Señor no viene a nuestro encuentro desde afuera, sino que es un mendigo de amor que llama desde adentro. El espíritu gime en el fondo de nuestro corazón y espera la liberación de un nuevo nacimiento. Esta es la forma como interpretan algunos el pasaje bíblico que yo les he puesto delante, ¿no? Prácticamente se desvincula el pasaje de la obra de la cruz. Es decir, ya no hay que mirar a la parte externa, fuera de nosotros. Ahora hay que mirar dentro de nosotros, según dice este comentario, porque adentro está Dios y eso es todo lo que importa. Ya no importa el evangelio, ya no importa lo que Cristo ha hecho, y con este pasaje derrumba todo lo que Pablo ha venido diciendo. ¿Será que Pablo se está concentrando en que nos miremos dentro de nosotros, que busquemos a Dios en nuestro corazón y que a partir de allí ya no necesitamos del plan de salvación, ya no necesitemos de Cristo crucificado, no necesitamos de un suficiente Salvador porque ahora está el Espíritu? Y si está el Espíritu, si está Dios en nosotros, ¿para qué del Evangelio? ¿Para qué de Jesucristo? ¿Para qué de la salvación? No es necesario. Llegan a esa conclusión. No hay que buscar a Dios en la cruz, no hay que buscar a Dios en Palestina, no hay que buscar a Jesús en el Calvario, hay que buscarlo en nuestros corazones. Así han convertido el cristianismo en algo subjetivo, en una experiencia religiosa. ¿Será de que esto es cierto? ¿Qué es lo que Pablo quiere decir con esa expresión templo que algunos cristianos se confunden? Aquí está el pasaje que está en conflicto. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y entonces aquí está este pasaje donde Pablo dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois, santo es. Entonces, la concentración o la fuerza o energía del creyente ahora deja a Cristo para poder mirar su propio corazón, porque allí está el Espíritu, ahí está su Salvador. ¿Qué quiere decir Pablo con la expresión templo? Para entender a Pablo nosotros tenemos que entender la palabra templo o la palabra tabernáculo, ¿no? Porque se la está mirando más subjetivamente. Yo no veo eso en el pasaje, pero hay gente que cuando mira el pasaje que tiene enfrente, entonces piensa de que esa expresión templo se está refiriendo a algo intrínseco, a algo subjetivo, a una experiencia religiosa, que al final de cuentas es todo lo que vale, es todo lo que sirve. Entonces necesitamos ahora estudiar la palabra templo. Esa palabra templo Pablo la saca del Antiguo Testamento, del Primer Testamento. Entonces aquí encontramos el pasaje de Éxodo 25:8, donde encontramos la palabra templo. Dice así: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El objetivo del santuario que Dios mandó a través de Moisés y le dio los planos era uno, para que Dios habite en medio de ellos. La segunda razón por la cual Dios dio el templo a Moisés era porque el templo era una parábola del Evangelio. Eso dice Hebreos 9:5 o 8:5, ¿no? Los cuales sirven a lo que es figura. Esa palabra figura en el griego es parábola. Es decir, el templo era un santuario para que Dios habite en medio de ellos. ¿Qué estaba pasando? En el Edén, el hombre no necesitaba de templos porque Dios estaba presente. El hombre disfrutaba de la presencia de Dios. Pero luego que pecó, entonces el hombre se distanció de Dios. El hombre se alejó de Dios. Entonces, años después, Dios decide hacer un templo para que Él se acercara al hombre, ¿no? No es que el hombre se acercara a Dios, sino que Dios se acerca a través del templo al hombre. Recuerden que en el lugar santísimo había la Shekinah, que quiere decir la presencia de Dios, Dios morando entre su pueblo, Dios morando entre su gente. Dios estaba en ese tabernáculo, moraba. Desde allí Dios estaba presente con ellos. No, ya no podía estar en forma corporal debido a que el ser humano había pecado y nuestros pecados nos han distanciado de Dios, dice el profeta Isaías. Entonces no podemos tener relación con Dios o comunicación con Dios. Entonces Dios creó un método para que nosotros podamos comunicarnos con Él, y esto fue a través del templo. A través del templo Dios se acercaba al hombre. ¿Qué más dije que es el templo? El templo era una metáfora, una parábola del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esas dos ideas por lo menos deben tener presente a la hora de estudiar la palabra templo en Corinto. ¿Qué más? Según el vocablo en latín, templum era el equivalente del término hebreo ben Elohim y significaba la morada de Dios. De ahí que por su relación con la adoración divina, literalmente significa también la casa de Dios o la casa del Señor. Este es otro término o idea que vale la pena que recordéis a la hora de que volvamos a Corintios. Entonces estamos hablando de dos cosas básicamente, que el templo era, Dios hizo el templo para acercarse al hombre. A través de este medio Dios se acercaba al hombre porque no podía acercarse directamente, ya que el ser humano es pecador. Entonces a través de este templo Dios se acercaba al hombre. Segundo, el templo era una parábola o una metáfora del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Isaías nos dice lo que estoy mencionando, ¿no? Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Este texto de Isaías está diciendo, Él es Jesús. Jesús será nuestro nuevo santuario. Entonces Él será por vuestro santuario. Pero las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Es decir, para los judíos, ustedes saben, Cristo fue su piedra de tropiezo. Para nosotros es poder de Dios. Pero el nuevo templo es nuestro Señor Jesucristo. Él es el nuevo templo. La Biblia dice en el libro de Juan, por ejemplo, ¿no? Juan 1,
un ratito vamos, se me ocurre leer Juan 1, no está escrito allí, pero leamos por favor Juan 1. Seguramente que ustedes, si tienen una Biblia, lo pueden allí leer. Juan 1. Juan 1 dice lo siguiente. Juan 1, el texto dice así, 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es decir, el templo israelita, Dios habitaba entre nosotros, pero ahora cuando Jesús vino a esta tierra en carne humana, ahora Dios habitó entre nosotros por medio de Jesucristo, porque la palabra habitó, se hizo tabernáculos, Jesús se hizo templo, se tabernaculizó, en el griego dice esta palabra, Jesús se hizo templo. Entonces ahora Jesús está morando entre los seres humanos, entre los pecadores. Él es el nuevo templo israelita y el perfecto templo, porque el templo israelita tuvo algunas reestructuraciones, algunas ampliaciones y cambios a medida que pasaba el tiempo. Pero el templo que es Jesucristo es un templo perfecto, es el verdadero templo y con toda certeza Él se ha acercado al hombre a través de Jesús. Dios se ha acercado al hombre a través de Jesús. El nuevo templo es Jesús. El nuevo lugar de reunión es Jesús. Jesús es nuestro templo. Y toda persona puede acercarse y adorar a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Toda persona puede acercarse al templo que es Jesús y pedir perdón de pecados en el nombre de Jesús. Él es nuestro templo. Eso dice Isaías 8:14. Entonces Él será por santuario, es decir, templo, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Es decir, para los judíos o para muchos judíos Jesús fue la piedra de tropiezo, pero para los que creen Jesucristo es el poder de Dios o el poder salvífico. Avancemos un poco más. Fíjense esta figura, ustedes ven allí a Jesús, ¿no? En realidad toda la escritura, ¿no? En el rollo del libro está escrito de mí, decía Salmos 47 y 8. Los profetas hablaban de Jesús, Moisés hablaba de Jesús, los salmos también hablaban de Jesús. En Moisés está el templo, ¿no? Ahí es donde Dios dice que haga un templo para que more entre su pueblo. Y ese templo justamente era un símbolo o una parábola de nuestro Señor Jesús. Por eso dice Salmo 47:8. En el rollo del libro está escrito de mí. Jesucristo es entonces la representación de ese hermoso templo que tenían los judíos. Vamos un poco a una figura del templo. El templo tenía allí, ¿se acuerdan? Un altar. También tenía un lavacro donde el sacerdote se lavaba. Aparte de eso, también tenía un lugar santo y un lugar santísimo. En el lugar santo estaba la mesa y los panes de la preposición, 12 panes. También estaba un altar para quemar incienso. También había un candelabro con 7 brazos. Además estaba el lugar santísimo, donde estaba un cofre y dentro del cofre estaban los 10 mandamientos y estaba el pergamino, los libros de Moisés. Además, también sobre encima del cofre había una lámina llamada propiciatorio, y sobre encima del propiciatorio había 2 ángeles que miraban hacia el propiciatorio. Afuera, como decía, estaba el altar, quien oficiaba era el sacerdote, ¿no? El pecador arrepentido llegaba hasta aquí trayendo su ofrenda, que a veces era una oveja, ¿no? Ahí llegaba el pecador. ¿Qué más? Miren cómo se va transformando el templo, ¿no? Ustedes ven aquí un camino que se hace, de los lados también, ya se imaginarán qué cosa es lo que ven allí, ¿no? Está. El templo, si ven ustedes de este lado, de sus brazos y de su cabeza, en el lugar santísimo, pende una cruz. Es decir, el templo era un significado de la obra perfecta de Jesucristo, de la expiación, de la muerte de Jesús. En realidad el centro del templo era justamente la sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ese templo era un símbolo de la obra que Jesús iba a hacer por nosotros al dar su vida para expiación de nuestros pecados. Por eso es que usted ahí puede ver esa imagen perfecta del templo, ¿no?
Porque si creyeras a Moisés, dijo Jesús, me creerías a mí porque de mí escribió él, ¿no? Esto es claramente Jesús, Moisés escribió de Jesús y en este templo podemos ver la obra de Jesucristo. Ahora, si esto es así, vamos a Corintios, ahora sí. Vamos a Corintios, al texto. Ya hemos dado una mirada somera a lo que significa el templo en el Antiguo Testamento. Y aquí vamos a ver un poquito en qué sentido, la iglesia en qué sentido es el templo de Dios. Esa sería la pregunta, ¿no? ¿En qué sentido la iglesia, nosotros somos templo de Dios? ¿En qué sentido somos? Esa es la parte que importa, ¿no? Porque este pasaje ha sido manoseado, desquiversado, utilizado de una manera, yo creo que si un estudio concienzudo, ¿no? Un texto leído muy a la ligera, sin meditar en lo que el pasaje quiere decir. Vamos a leer lo que dijo Pablo en 1 de Timoteo 3:15. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Aquí está lo que debemos nosotros comprender. Cuando Pablo dice que nosotros somos templo de Dios, está diciendo que Dios nos ha confiado las riquezas de su gracia. Cuando Pablo dice que nosotros como iglesia somos el templo de Dios, quiere decir que Dios nos ha confiado sus verdades. Esa verdad no lo tiene el griego, esa verdad no la tiene el libertino, esa verdad no la tiene el gentil, no la tiene el judío, esa verdad la tiene la iglesia. Por eso dice, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Así como el templo del Antiguo Testamento albergaba verdades, tenía una verdad teológica, ¿no? Que simbolizaba el Evangelio, la cruz del Calvario. Ahora, la iglesia que vive después de la cruz, la Biblia lo llama el templo porque el Señor se fue, pero quien es su representante, a quien Dios le ha dado todo su conocimiento, toda su verdad, es a la iglesia. La iglesia es columna y sostén de la verdad. En ese sentido es templo porque guarda, atesora la verdad más preciosa del Evangelio. Pablo en Corintios dice que Dios ha puesto su tesoro en vasos de barro. Somos un templo, pero de barro. Somos un templo frágil. Sin embargo, a este elemento que es frágil, débil, insensato, tal vez, como Pablo dice, Dios le ha dado un bagaje de conocimiento que no lo tiene cualquiera. Dios nos ha hecho depositarios de la riqueza de su gracia para poder compartir con el mundo. En ese aspecto nosotros somos templo. Y por lo tanto, acuérdense que el templo judío era un templo que había sido consagrado, es decir, no se podía utilizar para otros fines. Ese templo se tenía que utilizar para lo teológico, ¿no? Allí cuenta la Biblia que en ese templo se sacrificaban corderos, había un sacerdote y sumo sacerdote que espiaba y que llevaba la sangre al santuario. Nosotros como iglesia somos el nuevo templo de Dios, pero somos templo en el sentido de que tenemos los tesoros que Dios nos ha confiado para compartir al mundo. Jesús le dijo a sus discípulos, y predicad el evangelio. Es la iglesia la que tiene el evangelio. Es la iglesia la que atesora la verdad que Jesús nos ha dejado. No hay otra persona. Es la iglesia la que atesora estas verdades. La iglesia ha sido, por así decirlo, consagrada, dedicada a predicar la sana doctrina, a predicar la sana verdad, a predicar el evangelio. En ese sentido somos templo, que hemos sido consagrados para que a través de nosotros la gente conozca el evangelio, conozca a Dios. Antes era a través de ese templo, lugar santo, lugar santísimo, y donde había jarros, donde había mesas. Allí Dios en forma prefigurada enseñaba su evangelio por sombras, pero hoy enseña a través de su nuevo templo que es la iglesia. La iglesia ha sido consagrada, no es que es santa en sí mismo, nosotros no somos santos, pero ya hemos explicado la palabra santo. La palabra santo no quiere decir perfecto. La palabra santa o santo significa que hemos sido dedicados a esta santa labor
que es la predicación hermosa del Evangelio. Y no estoy equivocado porque los textos anteriores, Pablo hace mucho énfasis en la predicación, mas nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. Corintios 2, y no me propuse saber otra cosa, sino predicar a este y a este crucificado. Corintios 13, 11, y ninguno puede poner otro fundamento del que estaba puesto, que es Jesucristo. Entonces, Dios nos ha dotado de las riquezas de su gracia, de su sabiduría, para que nosotros compartamos estas hermosas verdades al mundo entero. En ese sentido, somos templo del Espíritu Santo, templo de Dios. Y el Espíritu Santo vive con nosotros para confirmar estas verdades, para que hablemos nosotros a la gente con ese poder del Espíritu, las verdades de Dios, y la gente se convenza, no por nuestra elocuencia, por nuestra, porque tenemos mucha masa gris de repente en el cerebro, no, sino que es el Espíritu el que convence a las personas. ¿Está entendiendo entonces por qué somos el templo de Dios? Hubo una época que dice Daniel 8, Daniel 8, 11, 12, 13 y 14, que el templo fue profanado. ¿Cuándo fue profanado el templo? Cuando Antíoco Epífanes entró al santuario judío, dice la Biblia, y allí este hombre inicuo y perverso, este cuerno pequeño, quemó un chancho, sacrificó ídolos a Zeus en el propio templo de Dios. Eso es profanar el templo, cuando se le da un uso que no corresponde. Nosotros profanamos el templo que es de la iglesia cuando enseñamos ideas equivocadas. Cuando ponemos otro fundamento, entonces nosotros estamos profanando el templo de Dios. ¿Me comprende? Otra cosa que en mi estudio pude entender, en este estudio que estuve haciendo, es que cuando la Biblia habla de templo, vamos un ratito a Corintios, por favor, vamos a Corintios, el libro de Corintios, vamos un ratito. Nunca habla en forma individual, sino lo habla en forma corporal. Vamos a ver, 1 Corintios 3, dice así, 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno se cree sabio según este mundo, hágase ignorante para llegar a ser sabio. Si alguno destruye el templo de Dios, cuando se habla del templo, nunca se habla de templo en el sentido individual. Por lo tanto, ese comentario que leí al comienzo es un comentario falso. Es un comentario que está fuera del conocimiento bíblico. San Agustín se equivocó y hay que reconocerlo. Y los que escribieron ese comentario también se equivocaron. Cuando la Biblia habla del templo, de que es la iglesia, lo habla en forma corporativa, lo habla en forma representativa, no en forma individual. Somos iglesia de Dios en un sentido corporativo. ¿Por qué no en el sentido individual? Yo soy parte de la iglesia y la iglesia es parte mía, pero yo no puedo funcionar independientemente de la iglesia. Cuando la Biblia habla de un templo, está hablando de una sola imagen. Nosotros somos templo de Dios, pero en el sentido corporal. ¿Por qué? Llegará un momento que yo muera y entonces no se habrá acabado el templo, porque el templo no es una sola persona, el templo es una palabra, el templo es una asamblea que se reúne desde que Jesucristo dejó su iglesia. Desde ese momento el templo no ha dejado de ser, la iglesia no ha dejado de ser, la iglesia ha seguido creciendo y engrandeciéndose. Puede ser que Pablo muera, puede ser que Pedro murió, Apolos murió también, los apóstoles murió, pero el templo sigue en pie, porque Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, cuando hablamos de templo, de la iglesia, de nosotros, estamos hablando de una forma corporativa, no individual, sino de un asunto corporativo. Por eso Pablo le dice, vosotros sois templo de Dios. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo sois vosotros, dice allí, ¿no? Siempre está en plural. ¿Qué estaba pasando con los hermanos corintios? Vuelve al tema, 18. Nadie se engaña a sí mismo, y si alguno se cree sabio, según este mundo, hágase ignorante para llegar a ser sabio. Sabía el problema de que ellos se creían sabios. Entonces, de esa forma, estaban tratando de meter ideas extrañas y equívocas al templo de Dios que es santo.
Esa palabra santo quiere decir que el templo de Dios, que es la iglesia, no puede contaminarse con doctrinas equivocadas. No podemos poner otro fundamento del que está ya puesto. Entonces, está hablando de eso, ¿no? Contaminar el templo sería propagar ideas por medio de la iglesia que Dios no nos mandó a predicar, ¿no? Entonces, de esa forma, nosotros estamos contaminando el templo al predicar ideas que Dios no nos ha mandado a predicar. Dios nos mandó a predicar las verdades de la gracia, de las inescrutables riquezas de Cristo, las glorias de Cristo, la esperanza de Cristo es lo que nosotros tenemos que predicar. Ahora sigue diciendo el 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en su propia astucia. ¿Ves? Pablo está regresando al tema del capítulo 1 y capítulo 2. No es que está regresando, siempre estuvo en ese tema, sino que nosotros pensamos que Pablo topa otro tema. No, Pablo sigue machacando ese asunto de la sabiduría humana o la sabiduría de este mundo, ¿no? Dice que es insensatez y como iglesia nosotros somos santos, es decir, que Dios nos dejó verdades para enseñar. No es nuestra sabiduría, recuerden, no, son las verdades que Dios ha depositado, nos ha confiado para enseñarle al mundo. Yo no inventé el evangelio, Pablo no inventó el evangelio, Cefas tampoco inventó el evangelio, Apolos menos inventó el evangelio es Dios. Somos templo en ese aspecto de que Dios nos ha dado un cúmulo de conocimiento para compartir a otros sobre nuestra fe, sobre el evangelio. En ese aspecto somos templo y no deberíamos utilizar la iglesia de Dios para poder propagar ideas erradas, ideas equívocas, porque de esa manera estamos profanando la iglesia que es santa. Es santa por lo que enseña, es santa porque enseña el santo evangelio de Jesucristo. El pasaje que está aquí dice el 18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Se da cuenta? Es decir, haga como que no supiese para que Dios le alcance con su sabiduría. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Qué más dice? Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. ¿Ves? Aquí la iglesia no puede darse el lujo de estar predicando pensamientos de estos sabios. No puede darse el lujo de enseñar la cultura griega en lugar de enseñar el evangelio. No podemos permitir que se enseñen ideas extrañas dentro de la iglesia, fuego extraño dentro de la iglesia. No. Otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, porque todos esos pensamientos de estos sabios, de estos griegos o romanos o quien quiera que sea, son vanos. Entonces no podemos permitir que ese tipo de pensamientos o conceptos o ideas se metan en la iglesia. Ya Dios nos ha dado su verdad y la iglesia es columna y baluarte de la verdad, como Pablo decía a Timoteo. Los últimos pasajes. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Aquí está otra vez. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Recuerdan que los corintios se gloriaban, algunos en Pablo, otros en Cefas, otros en Apolos, y miraban así a su predicador predilecto, ¿no? Amaban a Pablo y despreciaban a Apolos y despreciaban a Cefas. Se quedaban con Pablo, otros alababan a Apolos y despreciaban a Pablo y despreciaban a Cefas. Y Pablo dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas. Me gusta la expresión de Pablo. Pablo no siente envidia, no dice, no, yo solo, Pablo, yo soy de ustedes, no es Cefas, no es Apolos. Pablo no tiene envidia por sus compañeros de misión. Pablo dice, así como Apolos es de ustedes, Pablo también es de ustedes, y así como Apolos es de ustedes, Cefas también es de ustedes. Todo es vuestro. Dios ha mandado esos líderes para que la iglesia sea bendecida por el ministerio de Apolos, por el ministerio de Pablo, por el ministerio de Cefas, y podríamos decir por el ministerio del pastor Saúl, por el ministerio del hermano X. Es decir, todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas. Pablo está poniendo a todos estos en el mismo nivel. Déjense de estar siendo exclusivistas y
poniendo a un líder por encima del otro. No, todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, también es nuestro por redención, el mundo venidero es nuestro, sea la vida también porque es nuestra, sea la muerte también porque vamos a morir y es parte nuestra, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Qué hermoso. Gracias al Evangelio todas estas cosas son buenas. Y finalmente dice, y vosotros de Cristo. Pablo quiere terminar esta parte ya de lo que es la sabiduría y la necedad del mundo, hablando que finalmente ustedes le pertenecen a Cristo, aunque Pablo es nuestro, aunque Apolos es nuestro, aunque Cefas es nuestro, sin embargo, recuerden, ellos son colaboradores y finalmente todos es vuestro y vosotros de Cristo, todos son de Cristo y Cristo es de Dios. Así es como Pablo termina estos textos sobre la sabiduría, ¿no? Esta cuestión de división que había en Corinto, ¿no? De una forma tan hermosa, Pablo enseña al final de que debemos entender que Apolos es nuestro y Pablo también es nuestro, Cefas también es nuestro, el mundo es nuestro por virtud de Jesús, pero finalmente todos pertenecemos a Jesús y Jesús pertenece a Dios. Esto es lo que yo encuentro en estos pasajes bíblicos. Creo que este es el sentido más exacto que he podido encontrar de la forma como entender el pasaje he leído. Así es que yo he concluido con esta parte y voy a dejar para los comentarios o las preguntas que quizás quieran hacer al respecto.